todas, somos gente voluntariosa y hemos vuelto para escuchar a Miguel. Así que vamos a intentar abordar esta tarde la segunda parte de esta charla, este ciclo que estamos dedicando a su mensaje y a su memoria. Ayer, si recordáis, nos quedamos comentando ese misterio tan sorprendente. ¿Cómo es posible que un jovencito de apenas 23 años, Pipiolo, que no era extraño en la generación del 27, porque ciertamente todos eran poetas muy jóvenes, muy precoces, gente intelectualmente muy potente, que apenas frisaban los 22, 23 años cuando eclosionaron como poetas? ¿Cómo es posible que este hombre de repente, con 23 años, fuera autor de un libro como Perico en Lunas que pasara sin pena ni gloria? Nadie le hizo caso en realidad, muy poquito eco. Y sin embargo en el 36 de repente se destapa como el gran boom de la Feria del Libro de Madrid. Y en enero, si hacemos caso a lo que dicen los periódicos de la época, está vendiendo libros como churros. Está vendiendo ejemplares del Rayo que no cesa, como no se había visto en un libro de poesía desde hacía muchísimo tiempo. Bueno, pues posiblemente lo vamos a ir viendo. La razón la tenemos aquí delante. El factor humano se llama Josefina, en este caso, Josefina Manresa. Y hay más cosas que vamos a ir viendo, no solo Josefina, sino que durante este tiempo él ha cambiado de piel. Ayer anticipábamos algunos datos, si recordáis, decíamos que había cambiado de piel. Es lo que Agustín Sánchez Vidal, con bastante sorna y mucho cariño, hablaba del Rayo Vallecano. La escuela de Vallecas, ese rayo que profesa en realidad era el Rayo Vallecano. Ciertamente, Miguel durante este tiempo que ha pasado en Madrid, su segundo viaje en Madrid, el primero ayer anticipábamos algo, si recordáis, había sido calamitoso, desastroso, peor no podía haber salido las cosas al pobre Miguel. Y sin embargo en este segundo viaje parece que las cosas van cuajando un poquito más. Le han supuesto enfrentamientos, le ha supuesto separarse de Ramón Sige, su amigo de toda la vida. Le ha supuesto en cierto modo separarse de la Iglesia, ha sufrido una crisis religiosa profunda, ha sufrido una crisis con Josefina, bastante seria en la segunda mitad de 1935. Era aquel episodio, si recordáis, que ayer decíamos, en el que toreó una vaquilla en San Fernando de Henares, estando en aquel prado con Maruja Mayo, cuando le pilló la policía y le dio unas buenas bofetadas, y salió en prensa, también salió en prensa que estaba con Maruja Mayo tumbado en un prado, con lo cual evidentemente a Josefina no le hizo ninguna desgracia. Eso provocó una tensión bastante fuerte, como iremos viendo. Durante esta segunda mitad de 1935 Miguel se ha ido distanciando muchísimo de Orihuela, etcétera, 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 y sin embargo de repente a principios de 1936 y ya a finales del 35 parece que hay una especie de vuelta a Orihuela. Se cansa de Madrid, no sabemos por qué, pero lo que ha percibido en Madrid es muy intenso. Ciertamente ha descubierto que tiene una verdadera obsesión por Josefina. Cuanto más lejos la ha tenido en esa segunda mitad de 1936, más cerca la desea, más de cerca quiere vivirla a esta mujer. Pero ha conocido a otra gente. Aquí tenemos una fotografía que es posiblemente el punto de inflexión que cambia por completo la historia de Miguel. Es el homenaje a Hernando Viñes, un pintor completamente, por desgracia, desconocido para muchísima gente y extraordinario pintor de la Escuela de Vallecas. Hay una generación literaria en el 27, pero también hay una generación musical extraordinariamente valiosa, en la que estaban Halfter, Roberto Gerhardt, Rodolfo y Ernesto Halfter, que no sonarán porque son los padres de Cristóbal, el autor-director y compositor también. Estaba Oscar Esplá, gente de una brillantez extraordinaria. Y también estaba un grupo de pintores excepcional. Nos puede sonar quizá más Benjamín Palencia, como escultor Alberto Sánchez. Bueno, pues en este homenaje a Hernando Viñes
ahí podemos ver los que son los nuevos amigos de Miguel. Y entre ellos sobresale sobre todo el factor elemental que es Pablo Neruda. Está ahí Cordelia del Carril, que todavía no es su esposa. Está María Teresa León, podemos ver a Rafael Alberti. Hay una generación que es distinta a la de sus amigos católicos entonces. Esta foto le pone especialmente nervioso a Ramos Ige porque nota que ha perdido el ascendente. Si el ascendente es Neruda, que evidentemente es un miembro del Partido Comunista, una persona que tiene un especial tirón, con una poesía tremendamente impura, con una poesía muy anclada a la tierra. Recordemos que Neruda acababa de publicar su libro Residencia en la Tierra poco tiempo antes. Es un libro muy telúrico, muy denso, muy fuerte, muy agarrado a las entrañas del mundo. Sige nota que lo pierde. Neruda se pega un tirón fuerte, también tira de él en ese sentido Bergamín, y van desgajando a Miguel de ese catolicismo pues, más de catecismo trasnochado, y Miguel se va dando cuenta de que el mundo no es como él piensa, ciertamente. Así que nos encontramos con un Miguel que tiene una nueva escuela, de la cual vamos a ver algunos elementos. Fijaos, vuelve a Josefina, sin duda alguna, y las cartas que le escribe a Josefina a principios del 36 son tremendamente provocadoras en algunos momentos. Hay una correspondencia con Josefina en esa primera mitad del 36, fantástica, deliciosa. Os leo un fragmento. Fijaos la procacidad de los mensajes de Miguel en muchos momentos, porque es tremendamente provocador y nos da rasgos de su vitalidad. Dice: ¿serías capaz de escribir tan derecho y bien encima de mi ombligo? Ahí sí que te irías para abajo sin querer, ¿no te parece? Si tú fueras médica, ¿qué me recetarías? Yo, como médico, a quien tú, mi cliente, pide remedio, te voy a dar instrucciones que has de seguir al pie de la letra, o de lo contrario no te vas a poner buena nunca. Cuando te levantes por la mañana, santíguate en el nombre del Padre de Miguel, de la Madre de Miguel y del Espíritu Santo de Miguel. Luego, para almorzar o desayunar, según tengas costumbre, tómate una taza de Miguel, con un buen pedazo de Miguel, aunque esté duro de pensar que va a ir a tu boca. La alusión sexual aquí es tremenda, Para comer, piensa unas sopas de Miguel, unos entremeses variados de Miguel y un arroz Miguel. Aquí tenemos a un hombre perdidamente enamorado. Completamente enloquecido por una mujer a la que ha rescatado y que vuelve a estar con él otra vez. Y ese itinerario, ya lo veremos, es el que va apareciendo poquito a poco en esos poemas del Reich. Este es el homenaje a Vicente Alexandre, que es el gran poeta que publica en esos días también Espadas como labios, que además es el libro que llevará Miguel en el momento de su detención y será el último libro que tenga Miguel en las manos. En la cárcel, ya lo veremos, en 1942 solamente le dejan tener un libro, y dice Espadas como labios. Así que Vicente Alexandre ejercerá sobre él un magisterio y una protección como Neruda, ya lo veremos, especial. Os voy ilustrando un poquito fotografías que nos ayudan a entender a Miguel. Esta es Maruja Mayo, era una mujer rompedora en aquel tiempo. Hay historias de mujeres deliciosas en la generación del 27. La mujer de Manuel Altolaguirre, Concha Méndez, era una deportista excepcional, campeona de España y de Europa de natación, una mujer muy desconocida pero con una vida riquísima. Y Maruja exactamente igual. Es posiblemente la primera feminista realmente liberada, emancipada, que consiguió hacer en la vida lo que le dio la gana. Una mujer con una tremenda vitalidad, en algunos momentos muy escandalosa para su tiempo, muy provocadora, muy lúcida, muy inteligente, y que se movió en un mundo de hombres con total y absoluta libertad. A veces, en una relación de tú a tú con varones, que en los años 30 era muy difícil. Hay anécdotas delirantes con Maruja Mayo por ahí, en una mesa redonda. Os cuento simplemente esto y perdonad la procacidad que voy a decir, pero está Luis Buñuel, ya sabemos cómo era Buñuel, lo conocéis. Luis Buñuel presentando a Maruja Mayo en una mesa redonda y no se le ocurre otra cosa a Luis Buñuel, que era bastante bruto, ya sabéis, que decir: queda abierto el concurso de menstruación, Maruja Mayo tiene la palabra. Maruja Mayo, por supuesto, ni se inmutó y siguió la conferencia tranquilamente. En ese sentido, nada sorprendía, eran años de ruptura.
años en los que uno se podía encontrar a Ramón Gómez de la Serna dando una conferencia sentado encima de un elefante, o vestido de torero. No había ninguna dificultad y todo realmente era sorprendente. Pero porque eran años en los que el mundo estaba creciendo muy rápido, a mucha velocidad. Ramón Gómez de la Serna da un dato que nos permite entender esencialmente lo que es Miguel. Ayer hablamos de la metáfora, ¿recordáis? Decíamos que la metáfora nos permitía entender cómo Miguel de repente conseguía enlazar realidades de la vida, de la muerte, del amor, tremendamente agarradas a la tierra, cósmicas, explosivas, sorprendentes, relaciones inimaginables. Bueno, pues Ramón de la Serna había dicho poco tiempo antes que el gran descubrimiento para la literatura lo había hecho Einstein con la teoría de la relatividad. Cuando Einstein dijo que no se podía entender una realidad aislada, sino que había que entenderla en relación siempre con otra, decía, ahí está la clave de la metáfora. El mundo a partir de ahora solamente se entenderá por medio de metáforas, y quien tenga las mejores metáforas de Ramón Gómez de la Serna se apoderará del mundo. Ese mensaje lo entendió perfectamente Miguel. Podríamos extendernos aquí a otros episodios porque hay políticos posteriormente que han entendido muy bien ese mensaje de las metáforas. Es un apartado, pero hay politólogos que dicen que Bush ganó algo en las elecciones porque encontró mejores metáforas que él. Hay estudios al respecto. Pero bueno, Miguel adivinó que ciertamente las metáforas eran el camino que abría en nuevos horizontes a la poesía, y entró por ahí. Y Maruja Mayo desde luego le abrió ese camino. Maruja Mayo, fijaos cómo era su estudio. Este estudio fascinó a Miguel. Maruja Mayo de repente está preparando para Miguel, para Rodolfo Halter, los decorados de un ballet que se va a llamar Clavileño, que luego intentó ser una ópera y acabó un poco truncada. Y los decorados eran trozos de telas embarradas, fragmentos de barro, lianas, cordeles, etcétera, etcétera, todo hecho con elementos de la naturaleza. Los mismos elementos que había tenido Miguel entre manos en su infancia y su juventud, cuando trabajaba de cabrero. Y eso a Miguel le fascina, porque le devuelve de repente, le reestructura todo el mundo que él había visto, y se da cuenta de que todo su mundo primigenio, todo el mundo que había vivido de niño, el barro, las cañas, las piedras, la luna, el trigo, todo aquello podía llegar a ser arte elevado al cubo. Y Miguel se sorprende enormemente y descubre que ese es su mundo, ese es su cambio de vida. Entonces Miguel entra a fondo con este mundo de Maruja Mayo. Y a partir de allí surgirá el rayo que nos cesa, como creemos. Fijaos, esta es Maruja Mayo. Esta es una fotografía con Neruda, y esta es Maruja preparando los bocetos de lo que luego sería el Clavileño. Estos son bocetos que preparó Alberto Sánchez también. Este es un autorretrato de Alberto Sánchez a la derecha. Un cuadrito con los colores del barro puro, Fuentevejuna, de Alberto Sánchez. Y todo esto es lo que fue maquetando en su cabeza la cartografía que tiene Miguel cuando empieza a preparar el rayo que no cesa. Esto es un cuadro precioso de Maruja Mayo, que se titula Sorpresa del trigo, y que podría cambiarse perfectamente por la mano de Miguel. Eso es la metáfora pura, si os fijáis. Las manos convirtiéndose en espinas. La persona volviendo otra vez a la naturaleza. Eso era Miguel. Bueno, pues el rayo que no cesa es el gran libro de Miguel. Es el gran libro de equilibrio de Miguel. Está perfectamente estructurado. Son 30 poemas. 30 poemas... Ojo, porque ayer decíamos que la técnica de Miguel estaba muy sopesada, y ciertamente en el rayo que no cesa, Miguel coloca los poemas en sitios estratégicos, elabora un esquema completamente simétrico y perfecto, que es lo que sorprende a todo el mundo de la generación del 27, porque sorprende especialmente a Lorca, porque ciertamente Lorca no apreciaba demasiado a Miguel. Despreciaba, le ponía muy nervioso Miguel Hernández. Eso de que fuera con las esparteñas todo el día y el pantalón raído a Federico, que era un dandy, le ponía especialmente nervioso. Y eso de que fuera siempre, Miguel era un tipo al que le gustaba
que estaba constantemente reclamando atención y pidiendo favores. Y Lorca no era de los que acostumbraban a dar favores gratuitamente. Entonces le ponía especialmente nervioso. Luego Miguel era muy mal hablado, ayer lo decíamos. Era muy viril, muy macho, en todos los sentidos de la palabra. Y eso a Lorca, por su condición, tampoco le resultaba grato. Le resultaba especialmente violento, como le resultaba también violento a Lorca Puntuel. Entonces ahí tuvieron sus rifirrafes bastante curiosos. Pero bueno, ya comentaremos alguna cosa. Bien, El rayo que no cesa, decíamos que es un libro estructurado de forma completamente simétrica. Empieza El rayo que no cesa con el poema que ayer os leía, recordéis, de Un carnívoro cuchillo. Ese es el poema que abre el libro. A mitad está el gran poema de Miguel, en el que Miguel esboza su nueva poética, que dice así: me llamo Barro, y a muchos os sonará. Me llamo Barro aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino que mancha con su lengua cuanto lame. Soy un triste instrumento del camino. Soy una lengua dulcemente infame a los pies que idolatro, desplegada como un nocturno buey de agua y barbecho que quiere ser criatura idolatrada. Envisto a tus zapatos y a sus alrededores, y hecho de alfombras y de besos hecho tu talón que me injuria beso y siembro de flores. Coloco relicarios de mi especie a tu talón mordiente, a tu pisada, y siempre a tu pisada me adelanto para que tu impasible pie desprecie todo el amor que hacia tu pie levanto. Más mojado que el rostro de mi llanto, cuando el vidrio, la nar del hielo bala, cuando el invierno tu ventana cierra, bajo a tus pies un gavilán de ala manchada y corazón de tierra. Bajo a tus pies un ramo derretido de humilde miel pataleada y sola, un despreciado corazón caído en forma de alga y en figura de ola. Barro en vano mi invista de amapola, barro en vano vertiendo voy mis brazos, barro en vano te muerdo los talones, dándole a malheridos aletazos sapos como convulsos corazones. Apenas si me pisas, si me pones la imagen de tu huella sobre encima, se despedaza y rompe la armadura de arrope bipartido que me ciñe la boca en carne viva y pura, pidiéndote a pedazos que la oprima siempre tu pie de liebre libre y loca. Su taciturna nata se arracima, los sollozos agitan su arboleda de lana cerebral bajo tu paso y pasas, y se queda incendiando su cera de invierno ante el ocaso, mártir, alhaja y pasto de la rueda. Harto de someterse a los puñales circulantes del barro y la pezuña, teme del barro un parto de animales de corrosiva piel y vengativa uña. Teme que el barro crezca en un momento, teme que crezca y suba y cubra tierna y celosamente tu tobillo de junco, mi tormento. Teme que inunde el nardo de tu pierna y crezca más y extienda hasta tu frente. Teme que se levante huracanado del blando territorio del invierno y estalle y truene y caiga diluviado sobre tu sangre duramente tierno. Teme un asalto de ofendida espuma y teme un amoroso cataclismo. Antes que la sequía lo consuma, el barro ha de volverte de lo mismo. Esto es Alberto Sánchez, en estado puro. Es el cuadro que hemos visto de Fuente de la Locura. Son los dedos de Maruja Mayo convirtiéndose en trigo. La vuelta a la naturaleza. Miguel de repente recompone todo eso. Miguel elabora después un soneto final sorprendente, que le produce escalofríos al mismísimo Juan Ramón Jiménez, que llega a decir de estos últimos sonetos de Miguel Hernández todo lo contrario que había hecho del poema Perito del Fluxo. Dice Juan Ramón, Miguel Hernández es un hombre que, fijaos, la descripción es preciosa, la frase que utiliza Juan Ramón. Dice Juan Ramón, es un hombre que le pone funda a las palabras. Difícil es decirlo mejor. Concretamente, Miguel le pone funda a las palabras. Y es, dice Juan Ramón, el primer poeta que rompe el paquete del soneto. Ya sabéis que el soneto es una estructura muy rígida, incluso conceptualmente rígida, que va encadenando los conceptos de cuarteto a cuarteto y de terceto a terceto. Es un paquete perfecto. Dice Juan Ramón, es capaz de romper el paquete del soneto y desbordarlo sin perder la forma, pero lo desborda por completo. Dice así, os leo el soneto final.
un acometimiento de osadía, de ángel en rebelión, a la distancia de tus brazos, esbelto de arrogancia como un mar el ímpetu me envía. Cuando me acuerdo de la sangre umbría, de la sangre de mi madre, en circunstancia de resplandor, palmera y abundancia, por siempre tuya y por desgracia mía. Mi rayo, amor, mi yugo y mi quebranto, mi sangre, que me imprime contra todo y me imposibilita el aire loca, que me derriba apenas me levanto y me pulsa y me eleva. ¿De qué modo? A la visiva sangre de tu boca. Este es el soneto final. Estos dos son los sonetos y los poemas que tiene perfectamente definidos, pero sucede algo imprevisto. Y cuando Miguel ya prácticamente tiene en imprenta el libro, muere Ramón. Ramón muere el 24 de diciembre y Miguel decide colocar la elegía, que es posiblemente, pues después de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, el poema, como decíamos ayer, que logra tocar el fondo del idioma. Es ese poema que prácticamente cualquier escolar conoce y toca igual el alma de un niño de 12 años, y esto lo he comprobado, toca exactamente igual un niño de 12 años y un anciano de 95. Produce el mismo efecto en todos, porque es capaz de enfundar las palabras y darle un sentido que nos reconcilia de repente con la lengua. Y todos sabemos perfectamente lo que quiere decir, utilizando imágenes potentísimas y sin falsear a Ramón, porque en un momento determinado, ya lo veréis, dirá claramente: fuimos amigos una vez, ya no lo éramos, habíamos roto. Dice así: yo quiero ser Yolando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano levantó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera, y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores pajareará tu alma rompiera, de angelicales teas y laureles. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis tejas, y tu sangre se irán a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz enamorada. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Bueno, pues este maravilloso poema lo sitúa justo antes del soneto final. Le guarda el lugar más equilibrado. No es una despedida final, deja al final un soneto, pero elabora un libro completamente redondo, muy atrevido. Entonces hemos visto que en estos momentos tenemos a Miguel, que empezó siendo un poeta, digamos, del montón, un poeta escolar, con querido en lunas, que se atrevió a quitarse el corsé religioso en aquel auto, ayer hablábamos, la obra de teatro ¿Quién te ha visto y quién te ve?, y que de repente se convierte en la línea directa que conectaba a Jorge Manrique con Garcilaso, con Quevedo, esa línea de gente que tocó la verdadera esencia del idioma con las manos, que tuvo esa piedra filosofal de la lengua y que encontró las palabras que todo el mundo buscaba y que pocos poetas encontraron. Ese, en cierto modo, es, como decía Sánchez Vidal, logró cuajar, lo comentaba también María Zambrano, el sufrimiento de siglos
el sufrimiento de generaciones y generaciones y generaciones, lo logró cuajar en un poema, en una elegía que podría servir para cualquier persona de aquí que vemos. Bueno, aquí nos encontramos a Miguel. Vamos a ir pasando algunas diapositivas, porque nos encontramos de repente a un Miguel que ha recuperado a Josefina, que está preparando en esta primavera de 1936, en medio de su éxito por El rayo que no cesa, una obra de teatro que se titula El labrador de Masaile. Es una obra en la que va mezclando, no vamos a abundar mucho en ella, pero ciertamente soberbia. Recolecta imágenes de morena clara, de nobleza baturra, de gigantes y cabezudos, etcétera, etcétera, y elabora una obra que preludia un poquito lo que va a ser la guerra civil después y el combate, y muchos de los conflictos que van a surgir entre el poder y la opresión. Miguel tiene claro en este momento lo que quiere hacer. Está elaborando ya Viento del Pueblo y tiene clarísimo en qué está trabajando. Es más, hay una carta del 16 de julio del 36 en la que le dice a Josefina: si sientes un gran viento, di, ahí viene Miguel. Es decir, su imagen ya está en la cabeza, ya sabe en qué está trabajando, ya tiene ese viento. Y de hecho, en otra charla que pronuncia en esos días, dice: los poetas somos viento del pueblo, nacemos para pasar soplando a través de sus poros. Son palabras que lleva el viento, pero son viento, al fin y al cabo. Y ahí le sorprende a Miguel el estallido de la guerra civil. Está en Orihuela. Aquí entramos en otro territorio completamente distinto. Aquí entramos en el territorio de la tragedia. Porque Miguel solo ha podido vivir 6 meses de gloria. Desde enero, ese 24 de enero que publica y aparece El rayo que no cesa, y arrasa, y él consigue reponerse de la muerte de Ramón, y ese enganche con la vida otra vez por medio de Josefina y de sus amigos, y Neruda y Berramín, y toda esta gente que le comprendía bien, a encontrarse de repente con que todo empieza a desmoronarse otra vez. Él no acaba de situarse bien. De hecho, el 29 de julio todavía está en Orihuela, seguirá allí. Y hay una carta del 29 de julio en la que él le comenta a Cosío, con la cual había estado trabajando ya en la famosa enciclopedia de los toros, parte de los artículos con el propio Miguel, la tenéis por casa, buena parte de las biografías las hizo él. Bueno, pues le escribe a Cosío, no sabe si incorporarse otra vez a Espasa Calpe a continuar la enciclopedia de los toros o qué hacer. Claro, Cosío le dice inmediatamente: vente para acá, porque probablemente te estén buscando para incorporarte al frente a alguna tarea. Entonces Miguel vuelve, pero vuelve en septiembre, fijaos. Se incorpora en septiembre del 36. Ahora tiene clarísimo su sitio, porque Miguel se incorpora en septiembre del 36, exactamente, a finales de septiembre, como voluntario del 5º Regimiento con Lister y con el Campesino, y ya con el carnet del Partido Comunista en la mano. Tiene clarísimo qué es lo que tiene que hacer. A Miguel le ponen a acabar trincheras ya desde el primer momento. La paradoja. Está acabando trincheras hasta que de repente Emilio Prado se lo encuentra por allí y nos sorprende sobremanera ver a Miguel allí acabando trincheras. Y esto es un desperdicio, evidentemente. E inmediatamente después lo trasladan como altavoz del frente. Y es allí, en la famosa foto en Castuera, en la que él está arengando al ejército. Miguel allí entra en contacto con el Campesino, con Lister, con Vittorio Vidali, el famoso comandante Carlos Contreras, con Palmiro Togliatti, con Pablo de Motorriente, con prácticamente toda la plana mayor que fue trabajando además tareas de propaganda. Y es un elemento importantísimo durante buena parte de la guerra. Y empieza a trabajar en este libro de Vientos del Pueblo, del cual hablaremos ahora un poquito también algunas cosas. Empieza a preparar ya desde el invierno su boda con Josefina. Se casará con ella en marzo, por fin. Apenas podrán estar juntos un mes. Josefina además estaba bastante
bastante tocada, habían pasado un mal momento, porque en otoño al padre de Josefina, Manuel Manresa, guardia civil, lo habían matado los republicanos en una saca de presos, había muerto un tiro en la cabeza, y Miguel tenía una situación bastante incómoda cuando iba a Cox. Evidentemente no estaba en una posición cómoda porque él estaba del lado de los asesinos de Manuel. La madre de Josefina tampoco se había recuperado del todo de aquello. Y de hecho, pues un mes después de la boda, Miguel tiene un permiso de un mes, pasan un tiempo juntos, pero rápidamente Josefina se tiene que ir a cuidar a su madre porque su madre está prácticamente muerta ya. Josefina parte a cuidar a su madre, ya está embarazada en aquel momento, todavía Miguel no lo sabe, pero ya está embarazada de Manuel Ramón. Le pondrán el nombre Manuel Ramón, por un lado Manuel por el padre de Josefina y Ramón por Ramón su hijo. Un poco un homenaje a dos personas que fueron para él importantísimas. No nos da tiempo, luego si queréis comentaremos algo, pero el papel que tuvo, la influencia que tuvo Manuel Manresa, el padre de Josefina, sobre Miguel fue excepcional, muy desconocida, pero excepcional. Tuvo un papel importantísimo. En verano Miguel va a Rusia. Ya sabéis que en julio-agosto de 1937 en Valencia es el famoso Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Vienen intelectuales de todo el mundo para defender al gobierno legítimo. Se produce una especie de efervescencia cultural enorme en España y a Miguel se le invita con un grupo de intelectuales para ir a Rusia. Conservamos además algunas fotos, luego os enseñaré alguna foto por ahí de Miguel en Rusia, bastante curiosas. Miguel acabó muy harto de Rusia, primero porque tenía que vestir traje, y eso no le hacía ninguna gracia, se tuvo que quitarse sus parteñas, no podía ir con ellas, tenía que ir con zapatos, y eso tampoco iba nada bien. Los horarios, Miguel era un hombre muy rígido a la hora de irse a dormir, los horarios eran bastante rutinarios a pesar de lo que nos pueda parecer. Y en Rusia se tuvo que acostumbrar a aguantar con vodkas a las 4:30 de la mañana, con conversaciones interminables sobre la literatura y la filosofía, que a él no le importaban absolutamente nada, como lo decía, y hablar de montones de entrevistas, etc. Lo que sí descubrimos es que en aquellos momentos es un personaje público importante. Es un personaje público muy importante. Y en diciembre nace Manuel Ramón. Miguel está en la batalla de Teruel, en aquel momento, en el altavoz del frente, y en ese momento podríamos decir que se cierra la cosmovisión que Miguel tiene del mundo. Es como si de repente su cabeza fraguara por completo, su corazón fraguara, y es lo que falta. Miguel, ¿recordáis el tríptico ayer que planteábamos de amor, vida, muerte? Miguel ha logrado rellenar las dos casillas, el amor y la vida. La muerte la tiene delante, lo sabe, el tonto lo sabe, pero ya tiene las dos casillas, los dos contrapesos perfectamente estabilizados. Entonces tiene muy claro a dónde va a tirar y hacia dónde va a ir. 1937 es el año del Guernica, todos lo conocemos. Quizá conozcamos menos esta estatua que estuvo delante de la exposición internacional del Congreso por la Defensa de la Cultura, es la estatua de Alberto Sánchez. El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, una estatua vertical maravillosa, y es el año también de Viento del Pueblo. Pero ojo, Viento del Pueblo es un libro curioso, sorprendente, porque tiene una doble estructura. Tiene una estructura exterior de un Miguel que está volcado en la guerra, un Miguel combatiente, y un Miguel al mismo tiempo que empieza a sufrir, porque está lejos de lo que más quiere, de su hijo, de su mujer, y de hecho, pues empieza a tener dudas acuciantes de si lo que está haciendo está bien, de si es su sitio ese. Miguel estaba en la guerra como un pez fuera del agua. Él quería estar en su casa con su mujer y con su hijo, y le tocaba estar invitando a los hombres a matarse entre ellos y a lanzarse hacia la muerte. Y de hecho, pues se puede ver, los poemas que suele recitar en el frente son de un tipo, son canciones guerrilleras, luego veremos alguna, la Rosario Dinamitera famosa, etcétera, etcétera. Los
poemas a Rusia, los poemas ayer, si recordáis, de Los Cobardes, etcétera, etcétera, son poemas guerreros que encienden el ánimo. Pero cuando tiene que recitar, por ejemplo, en radio, en Unión Radio de los Urgoiti, que solía recitar durante todas las semanas un par de veces, los poemas son distintos. Son los poemas en los que recita el niño Yurtero, si recordáis, poemas como Sudor, La canción del esposo soldado, que son poemas mucho más íntimos, mucho más personales. Y ahí entramos en un Miguel distinto, en un Miguel completamente distinto. Son poemas en muchos casos mucho más íntimos, mucho más doloridos, mucho más complicados. Vamos a leer alguno que nos pueda ayudar a entender este momento. Posiblemente el poema que cierra todo este momento es La canción del esposo soldado, que explica perfectamente este momento de Miguel, sobre todo porque si os fijáis, en la canción del esposo soldado, primero pone el esposo, por delante va su condición de esposo, y dice así, él habla en estos momentos, está hablando a Josefina y le está hablando como esposo, que tiene que estar obligado al frente. Dice, he poblado tu vientre de amor y sementera, he prolongado el eco de sangre que respondo y espero sobre el surco como el arado espera, he llegado hasta el fondo. Morena del Trastorne, santa luz y altos ojos, esposa de mi piel, rántrago de mi vida, tus pechos locos crecen hacia mí tantos saltos de cierva concebido. Ya me parece que eres de un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo y a retorcer tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa te quiero, y te quisiera besar con todo el pecho hasta en el polvo, hermosa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente, que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escriben a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre bogo y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado sin colmillos ni garras. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano, y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derechas, y tu implacable boca de labios indomables, y ante mi soledad de explosiones y brechas recorres un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forjando, y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos. ¿No veis? Miguel tiene clarísimo de qué lado está. Está del lado del amor. Bien, la canción del esposo soldado es la canción de un esposo, no de un soldado. Su frente ya sabe perfectamente cuál es. Bien, fijaos. Cuando Miguel está escribiendo Vientos del Pueblo, en un poema que ese mismo poema de Vientos del Pueblo, conservamos perfectamente los manuscritos y aparecen cosas que nos evidencian lo que estoy diciendo. Perfectamente. Tacha cosas de Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo es un poema, si recordáis, muy duro, muy severo, ciertamente un poema que anima a las tropas a resistir y a avanzar, pero Miguel tacha cosas de ese manuscrito, cosas que luego se han descubierto con el tiempo. Escribe estos versos que tenéis aquí abajo. A veces me dan anhelos de dormirme bajo el agua y no despertar jamás, y no saber más de mí mañana por la mañana. Esos versos los tacha Miguel, no aparecen en el original de Vientos del Pueblo. Y el poema acaba con este verso que también tacha, lo quita. No sabemos si porque la censura se lo exige o porque él mismo se autocensuró. Pero el último verso era España, jamás te salvas. Lo repito. Miguel tiene clarísimo hasta dónde puede llegar.
Pero su mundo es este. Su mundo en estos momentos es más lo que tacha que lo que escribe. Ese viejo dicho de que a un escritor lo conocemos más por lo que tacha que por lo que escribe, en el caso de Miguel en su punto fue cierto completamente. Escribe un precioso poema que no aparece en sus obras completas. Una seguidilla, la tenéis ahí a la derecha, la he incluido porque es una maravilla. Yo creo que posiblemente el poema que mejor representa el tríptico aquel de amor, vida, muerte en estos años de Miguel, en estos años de guerra. Una seguidilla que toca lo que César Vallejo decía, la pena negra aquella, la pena negra gitana, el dolor más hondo. Decía, por la voz de la herida que tú me has hecho, habla desembocado todo mi pecho. Es mi persona una torre de heridas que se desploma. Es fascinante el poder que tiene Miguel para tocar lo más hondo de Miguel. Y en aquellos momentos tenía la valentía, la osadía, la imprudencia, también de decir por la radio esa frase que ha puesto en medio, cambio varios sacos de romances por un saco de patatas. Y le ocasionó algún problema, porque se le escapó. Pero ciertamente lo que estaba diciendo es, se escribe tal cantidad de tonterías en estos momentos, escribimos romances para invitar a la gente a morir. Hay tal proliferación de romance vacío que lo que nos falta son patatas para comer. Bueno, vamos a leer un poemita, o leer también algún poema de este tipo, de los guerrilleros. Esta es Rosario, la famosa Rosario de Ñemetera, que yo creo que murió hace unos años, pero esta foto se ve que en un 14 de abril, de no hace muchos años. Rosario es una guerrillera que perdió la mano al lanzar una cartucho de dinamita. Y entonces Miguel en 1937 le dedica este poema. Dice, Rosario, dinamitera, sobre tu mano bonita celaba la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales, de metralla ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Era tu mano derecha capaz de fundir leones, la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, sembrabas al adversario de dinamita furiosa, y era tu mano una rosa enfurecida, Rosario. Buitrago ha sido testigo de la condición de rayo de las hazañas que callo y de la mano que digo. Bien conoció el enemigo la mano de esta doncella, que hoy no es mano, porque de ella, que ni un solo dedo agita, se prendó la dinamita y la convirtió en estrella. Rosario, dinamitera, puedes ser varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, digna como una bandera de triunfos y resplandores. Dinamiteros pastores, vedla agitando su aliento y dad las bombas al viento del arma de los traidores. Como veis, los poemas a menudo pierden esa vitalidad. Los poemas guerrilleros de Miguel pierden esa vitalidad, pero ganan tensión. Y tenía que mantener el ánimo de las tropas, y estos poemas de altavoz del frente ayudaban a la gente a resistir. Cumplía su función. No tienen la calidad honda de las metáforas de Miguel, pero ciertamente hay que mirarlos como hijos de su tiempo, porque no son. Bien. El año del 38 es un año duro, porque el 19 de octubre a Miguel le sorprende en Cox intentando buscar medicinas para su hijo. No llega a tiempo. Ramón muere. Pues el chiquitín. Josefina en aquel momento está embarazada de Manuel Miguel, que nacerá el 4 de enero del 39. Es un momento muy duro para Miguel, porque de repente todo su mundo, que estaba perfectamente fraguado, se desencuaderna una vez. Se desencuaderna, se desmonta. Y Miguel ya no sabe exactamente para dónde tirar. De este tipo es un poema, Hijo de la luz y de la sombra, que es posiblemente su mejor poema. Voy a leer solo un fragmento porque es muy largo, pero voy a leer un fragmento porque os hagáis una idea, en el que Miguel establece bastante claro su condición. Dice, eres la noche, esposa, la noche en el instante mayor de su potencia lunar y femenina. No sé, completamente distinto de la noche. Eres la medianoche, la sombra culminante donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Forjado por el día mi corazón que quema lleva su gran pisada de sol a donde quieres, con un solar impulso, con una luz suprema cumbre de las mañanas y los atardeceres.
Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge. Incendia me somenta con un escalofrío. El aire de la noche desordena tus pechos y desordena y vuelca los cuerpos con su choque. Como una tempestad de enloquecidos lechos eclipsa las parejas, las hace un solo bloque. La noche se ha encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la sombra late como si fueran las almas de los pozos y el vino difundidas. Ya las sombras del nido cerrado, incandescente, la visible ceguera puesta sobre quien ama. Ya provoca el abrazo cerrado, ciegamente, ya recoge sus cuerpos cuanto la luz derrama. La sombra pide, exige seres que se entrelacen, besos que la postele de relámpagos largos, bocas embravecidas, batidas que atenacen arrullos, que hagan música de sus mudos letargos. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento, la tierra estremecida. El hijo está en la sombra que acumula luceros, amor, tu eterna luna, claras oscuridades, porta de sus perezas y de sus agujeros y de sus solitarias y apagadas ciudades. El hijo está en la sombra, de la sombra surgido, y a su origen infunden los astros una siembra, un fumo lácteo, un flujo de cálido latido que ha de obligar sus huesos al sueño y a la hembra. Moviendo está la sombra sus fuerzas siderales, tendiendo está la sombra su postelada hombría, volcando las parejas y haciendo las nupciales. Tú eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Con esos poemas, el hijo está en la sombra. Otro poema que se titula Mi hijo, que empieza así, simplemente desde el principio, se lo dedica a su hijo que ha muerto, dice: te has negado a cerrar los ojos, muerto mío, abiertos ante el cielo como dos golondrinas, su color coronado de junios ya rocío alejándose a ciertas regiones marítimas. Hoy, que es un día como bajo la tierra, oscuro, como bajo la tierra, lluvioso, despoblado, con la humedad sin sol del cuerpo futuro, como bajo la tierra, quiero verte tierra. Sigue el poema, si podéis, lo leéis porque desde luego vale la pena. Acaba la guerra. Acaba la guerra de un modo durísimo para Miguel. No le coge por sorpresa. Él escribe en estos momentos, posiblemente a finales de marzo, de marzo del 39 escribe este poema, se titula El tren de los heridos. Dice así: silencio, que naufraga en el silencio de las bocas cerradas de la noche. No cesa de callar ni atravesado, habla el lenguaje ahogado de los muertos. Silencio. Abre caminos de algodón profundo, amordaza las ruedas, los relojes, detén la voz del mar, de la paloma, emociona la noche de los sueños. Silencio. El tren lluvioso de la sangre suelta el frágil tren de los que se desangran, el silencioso, el doloroso, el pálido, el tren callado de los sufrimientos. Silencio. Tren de la palidez mortal que asciende la palidez y reviste las cabezas, el aire, la voz, el corazón, la tierra, el corazón de los que mal hirieron. Silencio. Van derramando piernas, brazos, ojos, van arrojando por el tren pedazos, pasan dejando rastros de amargura, otra vía láctea de estelares miembros. Silencio. Ronco tren, desmayado, envejecido, agoniza el carbón, suspira el humo, y maternal la máquina suspira, avanza como un largo del salto. Silencio. Detenerse quisiera junto a él, la larga madre, sollozarte en el lecho. No hay estaciones donde detenerse si no es el hospital, si no es el techo. Silencio. Para vivir, con un pedazo basta. En un rincón de carne cabe un hombre, un dedo solo, un trozo solo de ala, alza el vuelo total de todo el cuerpo. Silencio. Detener ese tren agonizante que nunca acaba de cruzar la noche y se queda descalzo hasta el caballo y enarena los cascos y el aliento. Este es posiblemente el último poema que escribe Miguel, ya de retirada. Acaba la guerra, a Miguel le coge, pues, efectivamente, en silencio. Intenta ir a Orihuela a ver a su familia. El tránsito es complicado. Ciertamente en aquellos momentos hay una enorme confusión en España. Están las tropas de Falange intentando controlar y discernir exactamente quiénes han cometido crímenes de guerra, quién es cada uno, procedimientos de identificaciones, etc.
Miguel intenta acercarse a Sevilla, intenta conseguir entrar en contacto con Jorge Guillén. Jorge Guillén se ha marchado a Estados Unidos y Miguel no lo puede localizar. Se dirige al Alcázar de Sevilla, en aquel momento entra en contacto con Romero Murube, que en aquel momento es el alcaide de la prisión, el escritor. Se da una circunstancia muy paradójica, además, es muy curioso, estos azares de la guerra, porque Romero Murube cuenta en sus memorias como cuando Miguel entra y le pide auxilio, él no le puede ayudar. Y siempre han denunciado a Romero diciéndole que fue un traidor. Romero dice que es que en aquellos momentos tuvo que echar a Miguel a patadas porque le dieron el aviso de que Franco estaba entrando en el Alcázar por la puerta de adelante. Y si hubiera encontrado Franco directamente con Miguel, y lo conocía, sabía quién era. Entonces decía Romero, si eso es cierto, que en aquellos momentos la única posibilidad de salvar la vida de Miguel era que se fuera rápidamente ahí. Miguel sale como puede, cruza la frontera por Huelva, llega hasta Moura, que se suponía estar salvado. En un principio iba a coger un barco y desplazarse a donde pudiera, posiblemente América, pero comete el error de intentar vender el traje azul, recordáis que había utilizado en Rusia, y vende el reloj que le había regalado Vicente Alexandre, y curiosamente el tipo al que vende el traje lo denuncia. Entonces a Miguel lo detiene la policía portuguesa de Salazar y lo traslada. Allí tiene un interrogatorio brutal de prácticamente 10 horas. Se da una de esas paradojas porque no saben los interrogadores quién es exactamente Miguel. Saben que debe ser algún poeta, pero no saben si tiene delitos de sangre o no. Entonces, en aquel momento deciden trasladarlo a la prisión de Torrijos, a Toledo, donde pasa un tiempo. Se da la paradoja, además, de que en aquellos momentos había una enorme confusión, como decíamos, y nadie sabe exactamente quién es este Miguel. Corren rumores dentro de la prisión, incluso uno de los falangistas que controlaba la cárcel en un momento dado le dice: me han dicho que a ti se te da muy bien esto de la pluma. A Miguel le da un golpe al corazón en aquel momento, entonces le da una escoba y dice: pues venga, barre. Situaciones paradójicas de ese tipo. Miguel tuvo varios sobresaltos de esos. En aquellos momentos, dentro de la zona nacional, Cosío, José María de Cosío, está elaborando ya una especie de estrategia para intentar liberar a Miguel. Sobre todo, fijaos, las paradojas son que se va agarrando a ese tiempo en el que Miguel había sido un poeta católico. Aquellos tiempos de quién te ha visto y quién te ve, etcétera, 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 y que había sido un hombre bien visto por el régimen y era el poeta prometedor, en cierto modo, de la derecha católica. Hasta que le salió rana, lo era. Y Cosío intenta agarrarse a eso. Neruda, desde Francia, desde la Embajada de Francia, también hace sus estrategias. Entonces se mueve por medio de un cardenal, el cardenal Baudrillard, que era un señor de 90 y tantos años, al cual Neruda engaña miserablemente. Le convence de que Miguel es un joven poeta católico, un ferviente católico, al cual las tropas de Franco van a fusilar. Y Baudrillard es un hombre bastante liberal, pero que estaba medio ciego y medio sordo. Pues no se sabe si entiende muy bien, pero realmente escribe una carta a Franco pidiéndole la liberación de ese jovencito que está en la prisión de Torrijos. Y sale libre. La realidad es que Neruda piensa que fue labor suya, y así lo escribe Neruda en sus memorias. Y la realidad parece ser que es que en la prisión no sabían quién era Miguel Hernández. No se sabía. Le recomiendan a Miguel que vaya rápidamente, que escape a la Embajada de Chile, donde ya tiene preparado incluso un pasaje y se vaya, pero Miguel, que es cabezón y es impetuoso, en lugar de irse a Chile, en lugar de irse a la embajada, se va a Orihuela y se mete la boca ahí. Se va a Orihuela, se va a ver a su hijo y a su mujer, que es lo que realmente le tiraba. Allí llega aproximadamente el 17 o el 18 de septiembre, y el día de San Miguel Arcángel, 10 días después, Miguel sale de la casa de los Igea, está comiendo con ellos, y un oficial del juzgado que lo conocía le ve salir de la casa de los Igea y dice literalmente: aún no está en la cárcel este hijo de puta. Y el otro compañero, guardia municipal, dice: eso lo arreglo. Detienen a Miguel. El problema es que ahora ya saben quién es. Lo llevan
paradójicamente al seminario de San Miguel Arcángel, que en aquel momento era la cárcel, Rihuela, y lo meten en la sala de los fusilables. El interrogatorio que le hacen a Miguel en aquellos momentos es brutal. Espero. A Miguel le preguntan, fijaos porque lo hemos puesto aquí porque era bastante... Esta frase de la derecha que refleja bastante bien el pensamiento de Miguel. Cuando el fiscal le pregunta, pero usted cuando escribió ese poema al campesino, a Lister, cuando escribió todas esas poesías de guerra, a Rusia, etcétera, etcétera, todas esas cosas, ¿por qué escribió eso? Y Miguel dijo, porque lo sentía. Y le preguntó el fiscal, esto aparece en el oficio, dice, pero ¿pensaba o sentía todo eso? Y Miguel dice, lo pensaba porque lo sentía. En forma de cerrado, ciertamente crítico. Bien, el proceso de guerra, el Consejo de Guerra, le condena a muerte a Miguel. El 18 de enero del 40, Miguel es condenado a muerte, pasa a la prisión de Conde de Toreno, allí conoce a Abuelo Vallejo, que es el que le hace el famoso retrato, ese que hemos visto tantas veces de Miguel, y que encabeza prácticamente todos los libros que conocemos de él. La visión y la vida en la cárcel le dio de ser durísima hasta extremos insospechados. Cuenta Eduardo de Guzmán, que fue su compañero del proceso de cárcel, que tenían que dormir en las siguientes condiciones para que nos hagamos una idea. Dice que cada preso tenía 35 centímetros de ancho para dormir y 150 centímetros de largo para dormir en su espacio. Dice que cuando se daban la vuelta se tenían que poner de acuerdo todos en la sala para darse la vuelta a la vez, porque si no, no cabía. Y los últimos presos que llegaron tenían que dormir en los lavabos, algunos de ellos de pie, porque no tenían sitio. Las condiciones de la prisión fueron horrorosas. Y ahí posiblemente Miguel probablemente empezó a enfermar. Empezó a agravarse su infección de pulmón, un neumotórax, que después derivó en un paratifus y que es lo que acabó con él. A Miguel le condenan a muerte en un principio, como Eduardo de Guzmán. Le conmutan la pena poquito tiempo después, por una pena de 30 años. Él y la Josefina, que son bastantes menos para no asustarla, pero Miguel no se entera de que le han conmutado la pena hasta agosto. Entonces lo tiene en la sala de los fusilables sin saber si su día era el siguiente, durante prácticamente 8 meses. Imaginaos. Entonces es una experiencia durísima. Miguel ha ido sacando, mientras tanto, su libro más auténtico, después del Rayo Francesa, que es el cancionero y romancero de ausencias, que es su gran herencia. Son esos poemitas que ha ido escribiendo en la cárcel y que en el momento de su libertad los consiguió entregar a Josefina en un cuadernito y que hoy conservamos. El título no lo puso él, lo puso la revista Espadaña más adelante, unos años después. Los últimos tiempos de la guerra ha conseguido sacar un libro al que no hemos hecho referencia también, lo saca de rebote, se titula El hombre acecha. Es un libro en el que Miguel reconoce que ya no es un hombre normal. Hay un verso en el que dice, he regresado al tigre. El hombre es un lobo para el hombre, he regresado al tigre, me he convertido en una bestia. En la guerra ha hecho de mí un tigre. Unos versos durísimos. Ese libro se conserva de chiripa, ha estado perdido durante muchísimo tiempo. Y fijaos, paradojas del destino también. Ese libro estaba preparado ya para imprimirse en marzo de 1939 en Valencia. Pero claro, cuando llegan las tropas de Franco, evidentemente esa editorial, todos los libros de esa editorial, que es la Republicana, desaparecen, lógicamente. Y se conservaron 2 capillitas, 2 libros sin encuadernar, en la biblioteca de Rodríguez Moñino, y ahí se encontraron algún tiempo después, unos cuantos años después. Y el libro se consideraba ya perdido. No había ni cuaderno ni nada de nada. Aquellos tiempos fueron sucesos de ese tipo sorprendentes. Apuntaremos un libro de Federico García Lorca, también se salvó en aquellos momentos en el despacho de Bergamín en Cruz y Raya, porque la señora de la limpieza el 18 de julio del 36, Lorca lo había dejado encima de la mesa de Bergamín. Bergamín no iba a trabajar hasta la 1 como de costumbre, y cuando salta de repente el golpe y las tropas de Falange ocupan algunos lugares estratégicos, al primer sitio que van es, pues lógicamente a las editoriales que se consideran republicanas de izquierdas.
Y la señora de la limpieza, que ve que aquello es un manuscrito de Lorca, se lo echa al bolso. Si no, hubiera desaparecido. Se dan paradojas de ese tipo. Luego apareció el manuscrito por México, si fijaos las vueltas que da la vida y a veces las vueltas que han dado los libros que luego nos encontramos en las manos. Son sorprendentes, de pura casualidad. Bueno, Miguel pasa un tiempo ciertamente en la cárcel del conde de Toreno, luego es trasladado a Palencia en unas condiciones durísimas de frío, de hambre. Es allí donde enferma de neumonía. Lo trasladan después al penal de Ocaña. Ahí empieza a recibir presiones por parte de los escritores falangistas, bien intencionadas o mal intencionadas, no lo sabemos, claro, que bien. Pero allí le visita Rosales, Riduejo, Cosillo, etcétera, 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 y le empiezan a ofrecer rescatar esa parte que había del escritor católico y decir que se equivocó, que se retracte. Decir lo siento mucho, cometí un error, voy a ser bueno a partir de hoy. Pero Miguel no cede, evidentemente dice que en absoluto. Es más, en una carta a Buero Vallejo, en una conversación con Buero Vallejo dice claramente que no piensa arrepentirse absolutamente de nada de lo que ha escrito. Ahora eso sí, dice curiosamente que ya no volverá a escribir nunca más. Y es más, aquí dice algo muy curioso, dice que se va a dedicar al cine. Y todo lo considera una butad, salvo Buero Vallejo, que lo conoce bien en la cárcel y que cree realmente que en Miguel es posible que tuviera una perspectiva, si salía de la cárcel, de cerrar una etapa de la escritura, se diera cuenta de que ya había tocado fondo y ya no podía hacer más en literatura, ya no iba a hacer nada mejor. Y posiblemente se pueda dedicar a otras cosas, no lo sabemos. Nos queda esa incertidumbre. Miguel está muy enfermo ya. En Ocaña realmente ya se empieza a recomendar, los médicos empiezan a recomendar que la trasladen rápidamente a Levante, cerca de su casa, para que su mujer lo pueda ver. Lo trasladan, pero no a donde había recomendado. Habían recomendado al sanatorio de Portacelli, pero lo trasladan a la cárcel directamente. Y ahí empieza a recibir un chantaje durísimo por parte de Luis Almarcha, del padre Vendrell, etcétera, que no pasaron a la historia precisamente por su buena hacer en este sentido. Le dicen claramente a Miguel que no volverá a ver a Josefina, que no volverá a ver a su hijo si no se retracta, que se tiene que arrepentir. Tiene que escribir una carta directamente en la que reconozca que se ha equivocado y que ha apoyado al bando al que no debería haber apoyado. Le dicen además cosas que son durísimas. Las presiones sobre Josefina en este año de principios del 42 son terribles. Le dicen a Josefina que no es su mujer legal, que están casados por lo civil. Es más, le enseñan el libro de registro de Miguel y de Josefina, y aparte solteros. Está rectificado. Y Miguel se da cuenta perfectamente en aquel momento de que está muy enfermo, de que no sabe si va a vivir mucho tiempo. El paratifus se ha agravado de forma bastante seria, y Miguel también se da cuenta de que lo que ha hecho es muy grande, de que tiene una gran proyección en su poesía, y de que deja a Josefina en la calle. Si no se casa con ella por la iglesia, la deja en la calle. Una mujer, una madre soltera, compañera de un republicano, no va a recibir ni siquiera los derechos de autor. Priva además a su hijo Manuel Miguel de los derechos de autor de su padre, y la situación es muy dura, Miguel acepta al final casarse por la iglesia, lo hace prácticamente muerto ya. Es más, dicen que prácticamente estaban a punto de firmar el matrimonio artículo mortis, porque Miguel apenas podía firmar. La firma que se ve en aquella acta de boda es prácticamente ilegible. Con mucha coña Miguel todavía pudo sacar una frase diciendo: somos una pareja de tórtolos, le dijo a Josefina. Y ahí prácticamente a Miguel se le autoriza, al final, fijaos, en un 21 de marzo se le autoriza el traslado a Portacelli, pero ya no lo puede mover. Ya no se le puede mover de la habitación, está prácticamente moribundo, sabe que si se le mueve estará muerto. El 27 de marzo es la última visita de Josefina. Josefina acude allí, acude sin el niño. Miguel se deshace en lágrimas en aquel momento, le insiste, le dice: te lo tenías que haber traído. Se lo dice 2 veces: te lo tenías que haber traído. Él sabe que está muriendo ya. Y el 28 de marzo, cuando Josefina acude con el paquete
banquete diario. Para ella la visión ya se lo rechaza. No se atreve a mirar con los ojos, le dice que no lo deje. Pero Josefina entiende que Miguel ha muerto esa noche. Ha muerto a las 5 de la mañana. Y la situación es extremadamente dura, porque al parecer murió solo, completamente solo. No tuvo nadie alrededor. Se sabe porque hay un dibujo de él que hace Torregrosa a un compañero suyo de los ojos abiertos. Hubo alguien que dijo que era un problema de hipertiroidismo. La realidad es que no le cerraron los ojos porque nadie estaba con él cuando murió. Ni siquiera el médico de la prisión, que era también un preso, curiosamente, pero que no se caracterizaba demasiado por sus atenciones. Es este dibujo que tenéis a la derecha. Este dibujo de esbozo lo hizo su compañero Torregrosa, ahí directamente sobre él. Es muy duro. Acabando ya llevamos una hora y si no os voy a votar. ¿Qué nos queda de Miguel? Pues nos queda el eco de los pasos, este era el cierre del ciclo. Nos queda Miguel, fijaos, que la lengua ciertamente vuelve a hacer pie con Miguel Hernández, vuelve a tocar fondo. Engarza un camino que hasta ahora nadie había conseguido tocar. Aquí voy a ser un poco malvado, ni siquiera Lorca. Y Lorca se había acercado muchísimo a tocar el fondo del idioma, pero Miguel Hernández lo consigue más. Posiblemente porque es más puro, es más rudo y no tiene la sofisticación que tiene Federico, que es un extraordinario escritor. Pero la experiencia vital de Miguel, el haber vivido tantos años al raso puro y duro, le permitió una experiencia de la vida que Federico no acababa de tener. Y eso le permitía tocar fondo. Es una interpretación que no es mía, de Cano Ballesta, pero a mí me parece bastante válida. Su poesía rescata la raíz popular, el lenguaje que nace de lo más hondo de la raíz española. El verso vuelve a ser canción con Miguel Hernández. Y canción además que canta todo el mundo. Ahora mismo ya veis que está saliendo su espectáculo de Serrat, que promete ser tan hermoso como el primero. Vuelve a ser canción otra vez. Vuelve a cantarlo todo el mundo. Hace muchísimo tiempo el verso no había sido canción en España. ¿Sí? Y sobre todo lo que consigue Miguel es una cosa maravillosa, que el pueblo llano se siente identificado con la alta literatura. Esto es fascinante. Encontrarse con que en los años 50, 60, 70 los trabajadores de este país tenían bibliotecas en sus fábricas y en las bibliotecas siempre había un libro de Miguel Hernández que corría de mano en mano y era el libro más solicitado. En la empresa donde trabajaba mi padre en Calsa, ese libro estaba. Y cuando se cerró la fábrica y se cerró la biblioteca, mi padre me dio ese libro. Fue mi primer libro de poesía y lo guardo como oro en paño. Es importantísimo. Es su herencia, y yo sé por qué me lo dio. Y esta es la herencia de Miguel. Esta es su maleta, estas son sus esparteñas, este es Manuel Miguel. Pero fijaos, sobre todo lo que nos tiene que quedar de Miguel, yo creo que lo más valioso de él es esto. Que leer a Miguel Hernández es inevitablemente compartirlo. Eso lo hemos ido descubriendo en los 70 años, 60 años que hace que nos ha dejado. Lo estamos haciendo ahora. Miguel Hernández es siempre un escritor compartido, nunca se lee en solitario. Es de los pocos escritores que realmente exigen manada, exigen pueblo, exigen grupo, exigen canción, exigen espacio. Exige luna, exige totalidad. Nos reconcilia con el mundo. Ayer nos acordábamos de que Miguel tendría algo que decir sobre el problema de mi tío ahora mismo. Efectivamente. Miguel tendría algo que decir, lo está diciendo. Y sobre todo, el último punto es fundamental. Si Miguel Hernández nos toca ahí, es porque ciertamente nos hace un poquito más humanos cada vez que lo leemos. Y eso es impagable.